Bueno, vamos a tener la posibilidad de dialogar con una persona que tiene este instante una información de última hora sobre la negativa de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para informar respecto a quienes integran la lista de beneficiarios de Odebrecht. ¿Qué podríamos decir? La lista de los funcionarios de este gobierno que recibieron dineros provenientes de la empresa brasileña Odebrecht por un sinnúmero de contratos que se firmaron con esa empresa. No anuncio como una realización, pero quiero entender de que por lo menos vamos a saber la razón por la cual la Secretaría de Justicia de la Unión Americana les tapa a estos caballeros en el caso ecuatoriano. Es increíble, increíble. Puede que yo esté mal informado, pero la deducción, o yo colijo por lo menos de eso con sentido común. Entonces, aquello es interesante conocer más adelante, desde luego no en la próxima entrevista, porque yo seré extremadamente delicado de referirme al trabajo de intelectuales y conocedores de la economía, liderados por un hombre que tiene una cobertura internacional en sus conocimientos. Fue economista jefe para América Latina del Banco Mundial hasta fines del año 2016. O sea, se retiró de este puesto hace escasamente un par de meses. Ahora es Augusto de la Torre, profesor en el School of International de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. José Hidalgo Payares también es uno de los que ha escrito esto que dan en llamar, y que den llamar, los dos dan en llamar, Augusto de la Torre y José Hidalgo Payares, la trampa que asfixia la economía ecuatoriana. Lo vamos a hacer con un estilo muy sencillo, graficante, una metodología que dé acceso, porque el tema es de sentido común, el tema es claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la trampa en definitiva? Vamos a hablar de la pobreza, con un trabajo que preparó días atrás el exministro Marco Flores, y está con nosotros el distinguido economista Jaime Carrera de Confiabilidad y director de Confiabilidad Plena, quiero decir, y es el director del Observatorio Fiscal, donde los resultados del manejo económico se ven clarísimamente desde todos los ámbitos. Pero yo me siento muy honrado con la presencia a través de nuestras ondas del señor doctor Augusto de la Torre. Siempre ha sido usted un funcionario que ha dado honor a su país y a su formación. Esto es inequívoco. Entonces, yo pensaría que debemos pensar en un equipo de crisis, y Augusto de la Torre, en sus respuestas interiores en el trabajo, justamente menciona aquello. Se necesita crear un equipo de crisis, porque la situación que nos va a describir el doctor de la Torre es muy grave, muy grave. El señor presidente puede quedar en condición de fiscalizador permanente para decirle a la población ignorantona del escenario macro y microeconómico: ahí está, no pueden resolver lo que yo le tenía ya cogido el
el hilo de las circunstancias. Y aquello no es cierto, porque la causa fundamental de la crisis económica se ubica en este periodo de 10 años mal manejados, tal y como alude el círculo vicioso de la trampa, el señor doctor Augusto de la Torre, acompañado de el joven economista talentosísimo José Hidalgo Pallares. Entonces, pensamos nosotros que el próximo presidente, quien quiera que sea el ganador en la segunda vuelta, va a tener unos gavilanes impresionantemente complicados en la Asamblea. Y va a tener también un fiscalizador a tiempo completo, que será el señor presidente de la República. Ya no estoy allí y todas las cosas van a salir y están saliendo mal. Yo ya me precio de conocer las estratagemas que suele usar el señor presidente. Yo, al saludarle a nombre de mi audiencia, doctor Augusto de la Torre, al saludarles también a ustedes en el estudio, distinguidos caballeros, paso, entiendo que a la ciudad de Washington o a la ciudad de Nueva York, no me han dicho hasta este momento dónde han ubicado al economista por sus importantes servicios académicos. Entiendo, Augusto, que usted seguramente está residiendo en la metrópoli, en Nueva York. Pero no, explíquenos así de entrada, en Washington, allá. Explíquenos, por favor, ¿cuál es la trampa y cuáles son las tres causas, se podría decir, que han configurado esta detención, estas pinzas que ustedes están mencionando? Pinzas y trampa, ¿cómo definirlas para que nos entiendan todos? Muy buenos días, doctor. Gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con usted, licenciado. Saludos a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Mire, este estudio al cual usted se refiere, que fue hecho conjuntamente con José Hidalgo, tiene el propósito de ofrecer un diagnóstico de la situación en la que está la economía del país, a fin de tener una base sobre la cual se pueda conversar y trabajar el tratamiento que este paciente, que es la economía ecuatoriana, va a requerir. Y el fundamental argumento de este estudio es que, a diferencia de otros países de la región que también exportan materias primas y que también, como el Ecuador, sufrieron un golpe muy fuerte cuando los precios de las materias primas colapsaron, lo cual empezó alrededor del 2012, el Ecuador está en una situación mucho peor. El único país que está peor que el Ecuador es Venezuela, pero eso ya es porque tiene un problema congénito de mal manejo que viene desde hace muchos años. Pero el Ecuador es uno de los países que está en una muy mala situación una vez que cayó el precio del petróleo, y la razón es la de que cuando el precio del petróleo cayó, la economía ecuatoriana había ya construido muchísimas vulnerabilidades. De manera que el choque de la caída del precio del petróleo se amplificó por esas vulnerabilidades que se gestaron durante la bonanza. O sea, en cierto sentido, en la economía el pasado nos persigue. Y por eso es que en el estudio nosotros hablamos de que la economía está como viviendo un gravísimo chuchaqui después de la borrachera. Porque durante la bonanza, la gestión macroeconómica tuvo al menos dos grandes problemas. El primero fue que sobreexpandió el gasto público.
de todos los países de Sudamérica, Ecuador es el país en donde más creció el gasto público, que pasó de más o menos 22-23% del Producto Interno Bruto al 44%. Y la rapidez de esa expansión fue particularmente pronunciada después del 2006. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues le deja al país con un nivel de gasto tan abultado que se quedó excedido enormemente frente a la caída brutal de los ingresos del petróleo. Y ahora necesitamos ver cómo le llevamos a ese gasto público, poco a poco, porque vamos a tener que hacerlo gradualmente, a un nivel que buenamente podamos financiar con precios del petróleo normales y dadas las instituciones, la capacidad de recaudación, el desarrollo económico de nuestro país. ¿Pero en qué consiste el chuchaqui? Entonces el chuchaqui consiste en tres grandes desequilibrios que ahora han creado un círculo vicioso y que generan este problema de una economía estancada y en contracción. El primer desequilibrio es este que le acabo de mencionar, el desequilibrio fiscal. Ya. Un gasto excesivo frente a la capacidad de financiamiento que tenemos. El segundo desequilibrio es un desequilibrio de competitividad externa. Los productos, la producción nacional ecuatoriana se ha vuelto muy poco competitiva en los mercados internacionales. Ahora eso es obvio para el ciudadano ecuatoriano. El Ecuador se ha vuelto un país caro. Por eso es que los ecuatorianos viajan a Ipiales para hacer compras. Así es. Y cuando los empresarios ven los sueldos que pagan medidos en dólares, se dan cuenta que están mucho más altos que los sueldos medidos en dólares en Colombia, por decirlo así, o en Perú. Entonces, desde el punto de vista de nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad de compra, hemos perdido competitividad externa de una manera brutal. Y eso genera un segundo gran desequilibrio. Y el tercer gran desequilibrio es un desequilibrio que se puede llamar desequilibrio interno, y que consiste en que la demanda doméstica, en gran parte debido al problema de la caída del precio del petróleo, la demanda doméstica se achicó y produjo una gran recesión. Entonces ahora en el Ecuador, el déficit de demanda lleva a que la economía se esté contrayendo, se esté achicando al ritmo de más o menos 2,5% por año, lo cual implica una destrucción de más o menos 150,000 a 200,000 empleos buenos por año, que se van destruyendo y se convierten en empleos malos, porque en países donde no hay seguro de desempleo, y el Ecuador es uno de ellos, la gente no puede darse el lujo de no trabajar. Entonces, cuando se pierde un buen empleo, la persona tiene que encontrar cualquier cosa para ganarse la vida. Se va deteriorando la calidad del empleo y el ingreso de los hogares. Y eso ya es obvio en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas. En los últimos 2 años se destruyeron más o menos 300,000 y más empleos de buena calidad, lo que el INEC llama empleo adecuado, y creció el porcentaje de la población que está en empleo inadecuado. Entonces, estos tres desequilibrios, el fiscal, el de la competitividad externa y el de la caída de la actividad económica y del empleo, no solo son tres desequilibrios aislados. Entonces, el propósito del estudio es argumentar que estos tres desequilibrios se refuerzan el uno al otro, el apretón de una de las tenazas intensifica el apretón de la otra, y eso nos sume en una situación muy complicada de la cual es difícil salir. Para darle un ejemplo, supongamos que mañana se nos ocurra milagrosamente la idea de cómo recortar el gasto público sin hacerle mucho daño cómo recortar el gasto público. Si hiciéramos eso, no necesariamente se arreglan los otros dos desequilibrios, más bien se empeoran. Si eso es lo único que hiciéramos. Denos un ejemplo, Augusto. Denos un ejemplo de las tres tenazas. La una se compone, las otras dos siguen vigentes. Y claro, la pregunta es, ¿cuál es la sangre que tiene que derramarse? A ver, vamos por parte. Entonces,
Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo poder actuar sobre las tres tenazas simultáneamente. Si lo único que hiciéramos fuera cortar el gasto público, lo que pasaría es que se agravaría muchísimo la recesión y la destrucción del empleo. Si por otro lado creemos que podemos estimular el empleo y salir de la recesión con medidas artificiales, por ejemplo, supóngase que que a alguien se le ocurriera expandir el gasto público pensando que eso va a ayudarnos a restablecer el crecimiento, pues eso, en lugar de restablecer ese crecimiento, nos agravaría el problema fiscal y nos agravaría el problema de competitividad externa. Entonces, la dificultad de la trampa y la dificultad del diagnóstico es que el nuevo gobierno hereda una situación muy complicada. Eso. Muy raras veces los países entran en este tipo de trampas. Lo deseable es que la economía esté en círculos virtuosos, en donde lo que haces en una esfera te ayuda a lo que está pasando en otra esfera. Un círculo virtuoso, por ejemplo, sucede cuando el crecimiento genera equidad social y cuando la equidad social genera crecimiento. O otro círculo virtuoso ocurre cuando el crecimiento te mejora la posición fiscal. La posición fiscal te permite hacer más inversión en educación. Claro. La mayor inversión en educación te permite crecer mejor. Círculos virtuosos se producen naturalmente en las economías. Pero rara vez las economías caen en estos círculos viciosos que son horribles. Y eso lamentablemente es el legado, digamos, la herencia que le deja el gobierno actual al nuevo gobierno, quien quiera que gane. Porque esta dificultad económica no cambia por ideologías políticas, es una realidad objetiva que vamos a tener que enfrentar. Y tenemos que preguntarnos cuál de los dos candidatos va a poder ensamblar la capacidad profesional y técnica para tratar de salir de la trampa de una manera que sea exitosa. El objetivo fundamental primero ensamblar un equipo, ¿no le parece? Un equipo de economistas sin duda, de contenido altísimo y plural, digamos, para combinar modelos que puedan solucionar el problema. Pero esto que le decía yo, ¿y quién va a derramar la sangre? Es quién va a pagar los platos rotos. Lamentablemente va a pagar la nación, el país, porque es un problema macroeconómico de mal manejo durante la bonanza que le deja en chuchaque a la economía del país. Entonces, son los ecuatorianos, lamentablemente, los que vamos a tener que encontrar un camino para coordinarnos, para dejar de lado nuestras diferencias, para entender dónde estamos y para salir de este empantanamiento, gracias a poder ver alguna luz al final del túnel. Entonces, a mí me parece que el desafío para los políticos es enorme, porque necesitan, por un lado, explicarle a la población la naturaleza de la situación, ofrecerle a la población la luz al final del túnel, pero no negarle a la población la realidad de que, dada la situación en la que estamos, tenemos que hacer un sacrificio sin el cual esta trampa y este círculo vicioso nos llevaría a una situación de una crisis enorme, sistémica, porque si usted no hace nada, o si usted trata de posponer la corrección, lo único que hace es amplía los desequilibrios y paga un costo más alto más tarde. Y la lógica de esta trampa puede ser tal que el costo que terminemos pagando es altísimo. Entonces, aquí es el tema de cuál es el mal menor. ¿Cómo podemos salir de esta trampa de una manera coordinada, con buenas políticas públicas, pero sin duda haciendo un esfuerzo? Tal vez un ejemplo nos puede ayudar. El Ecuador está en una situación bastante parecida a la que estuvo España en el 2010. Usted se acuerda de la gran crisis global que se regó hacia Europa y que hizo que los países del sur de Europa, incluyendo España, se quedaron con un problema de contracción económica enorme y un problema fiscal muy grande y un problema financiero muy grande, y tenían que salir de ese pantano sin salirse del euro. Es una cosa parecida al Ecuador. Nosotros necesitamos salir del pantano sin salirnos de la dolarización, porque si nos saliésemos de la dolarización tendríamos la peor de las crisis, el acabose. Entonces tenemos que de alguna manera salir de esta situación preservando la dolarización.
Veamos, comparemos si hay espacios de maniobra. Permítame para que puedan conversar, que intervenga Jaime Carrera en lo puntual. ¿Tiene usted un espacio de maniobra que, a ver si coincide con el espacio de maniobra que señale Marco Flores y naturalmente se convalide en Washington con Augusto? Tenga la bondad, Jaime. Saludamos a nuestro invitado en el exterior. Buen día, un gusto saludar con Augusto, la audiencia. Gracias a la invitación, Gonzalo. Saludo a Marco. El Ecuador, dadas estas circunstancias que se acaban de describir, no tiene opción que encontrar espacios de maniobra, es decir, la solución económica. ¿Tiene espacios de maniobra? Es la pregunta. Tiene espacios de maniobra no exentos de sacrificios para toda la sociedad. Y el principal espacio de maniobra que debe encontrarse en el futuro es la gobernabilidad del país. Al margen de las interrelaciones que hay entre la solución de los problemas fiscales, de competitividad y de falta de crecimiento, detrás de esas interrelaciones que deben armonizarse para salir adelante con el Ecuador, lo fundamental va a ser encontrar en el país los consensos políticos y sociales que permitan enfrentar esta realidad. Y detrás de esos consensos que van a ser imperativos, subyace una herencia del populismo que ha hecho creer a las grandes masas que en gran medida desconocen de estos temas y que viven el día a día. Es decir, vencer ese populismo que ha hecho creer a las masas que el Ecuador está bien desajustando la economía, aumentando el gasto público, aumentando la deuda, postergando las soluciones a los problemas haciendo económicos. Obra con crédito. Haciendo obra con crédito. O endeudándose para gasto corriente. Endeudándose, creando subsidios. Y lo que es fundamental, no haber aprovechado el boom petrolero para institucionalizar en el país las responsabilidades fiscales, las responsabilidades económicas, las responsabilidades en el manejo de la deuda pública, las responsabilidades en entender que la competitividad, que la apertura de los mercados, que la solidez macroeconómica son las que pueden llevar adelante el progreso de un país y superar la pobreza de las grandes mayorías. Entonces, detrás de todo esto, mi querido Gonzalo, lo que subyace es la imperativa necesidad de acuerdos políticos y sociales. En primer término, para que las grandes mayorías entiendan que lo que hay que hacer en el futuro es producto de lo que se hizo mal, en primer lugar, y en segundo lugar, que el progreso de esas grandes capas desposeídas y que seguramente están empobreciéndose, no va a ser posible sin estabilizar la economía, sin hacer grandes cambios en lo económico, en lo político y en lo social, para que ellos puedan progresar en el futuro. En lugar de ensamblar un equipo técnico de valores en cuanto a la noble profesión que ustedes ostentan, exministro Flores, si es que el pueblo ecuatoriano más bien dice: yo me repito porque las cosas han estado muy bien, ha habido mucha obra pública, ya pasará la crisis, pero este modelo nos gusta y vamos a votar por él. A estas alturas, ¿qué es lo que puede ocurrir? Complementariamente, en el sesgo de crisis, le saludamos a Augusto Marco. Buenos días, Gonzalo, muy amable por invitarme. Un saludo cordial a los compañeros de panel. La economía ecuatoriana está tan mal, está tan destruida, que aquí cabe repetir lo que decía un extraordinario cómico que se llamaba Juan Verdaguer: sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Y yo tengo una preocupación muy puntual, porque sobre los diagnósticos de la economía ecuatoriana venimos hablando desde hace tiempo atrás. Y creo que en general los economistas coincidimos, podemos tener diferencias en algunas cosas, como en efecto las tenemos, pero coincidimos en lo fundamental.
Mi preocupación central en este momento es la siguiente, Gonzalo. El gobierno actual se ha encargado, como parte de la campaña electoral y además como conveniencia política, de mantener lo que yo he dado en llamar a través de algunos escritos una economía de ficción. Una economía de ficción sustentada fundamentalmente en deuda. Se le ha sacado todo lo que se le ha podido al Banco Central. El Banco Central se ha convertido en caja chica del gobierno. Se han obtenido recursos de los chinos, se han colocado bonos en los mercados internacionales. La deuda ha sido el combustible que le ha ayudado al gobierno a mantener esta economía de ficción frente al gran público. El gran público... Economía engañosa. Economía... Para que no se entienda el público. Claro, es que desgraciadamente hay un altísimo porcentaje de la población ecuatoriana que no está adentrada en los aspectos económicos y que no llega a visualizar, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la deuda, por ejemplo, la contracción en el crecimiento económico, en la producción, en la actividad económica. El comercio exterior. Los problemas de comercio exterior, en fin. Eso no se filtra al gran público. Frente a esa posibilidad de no filtrarse al gran público, un elevadísimo componente, el gobierno obviamente sustenta una economía que el gran público no sabe realmente cómo se sustenta. Tenemos indicadores, hemos hablado de desempleo, subempleo, podemos luego decir cuántos trabajos se crearon en los últimos 10 años, en fin. Pero en definitiva el conocimiento ese puntual no se filtra. Entonces el gobierno abusa de esa situación, le apuesta a esa situación y mantiene una economía de ficción para justamente generar un espejismo, mantener la ficción de que no estamos mal o por lo menos no estamos tan mal. Con este antecedente vienen las propuestas de los candidatos a la presidencia. Cuando, por ejemplo, son dos cosas distintas lo que está proponiendo el candidato Lasso a lo que está proponiendo el candidato Moreno. De manera que si uno quisiera dar opiniones sobre el uno y el otro, también las opiniones van a ser distintas. Pero a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, el candidato Lasso llegue a la presidencia de la República y obviamente se va a encontrar con una economía descuartizada. El trabajo que han hecho estos dos distinguidos economistas, tanto José Hidalgo como Augusto Latorre, bueno, muestra en gran medida la situación con la que se van a encontrar los gobernantes. ¿Quién va a estar en la barrera mirando desde la primera fila esta situación? Correa. Él va a estar en la barrera mirando la situación en primera fila. Y difícilmente el nuevo gobierno va a poder cumplir con las ofertas que ha hecho, por lo menos en el plazo que la gente quisiera que se cumplan. Porque tiene que realizar los ajustes, tiene que poner en orden la casa, tiene que ordenar la economía, introducirse en una serie de medidas, algunas graduales, otras no tan graduales, pero siempre en la dirección correcta, con la profundidad adecuada y en el timing, en oportunidad adecuada. Pero la gente le va a reclamar. No es a tontas y a locas. No, por supuesto que no. El ajuste tiene que ser operado con un cálculo súper minucioso. Le voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, no se puede recortar el gasto público de una sola vez. Hemos venido diciendo esto desde hace mucho tiempo. Tampoco se pueden bajar los impuestos todos a la vez o eliminar los impuestos todos a la vez. Hay algunos que se los puede hacer de inmediato, otros que requieren de más tiempo y otros que requieren de cierto gradualismo, para no dejar en soletas la caja fiscal. Las posibilidades de obtener financiamiento para el Ecuador se ven altamente complicadas por la casi ninguna credibilidad en la economía ecuatoriana y en el gobierno ecuatoriano. Devolver la credibilidad no es fácil. Hay con qué garantizar, digamos, por ejemplo, es difícil. Líneas de crédito. Claro, es difícil. Pero Augusto de la Torre decía una cosa muy importante que me gustaría usted también aporte antes de pasar nuevamente con nuestro invitado en Washington. Decía, se necesitan básicamente acuerdos políticos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero déjeme terminar mi punto central en esto, Gonzalo. Yo he hecho toda esta historia para concluir en lo siguiente. Creo que los candidatos, particularmente Lasso, debe generar un equipo de crisis que analice esta situación y diseñe medidas respecto de la crisis, que no son las que él está anunciando, o que no son todas las que él está anunciando. Es que con las que debería... Es decir, de la realidad de las cosas. Pierde las elecciones. Porque, no, yo no estoy diciendo eso.
al interior los equipos económicos tienen que trabajar en función de la crisis que es la que van a encontrar realmente. Mire usted, por ejemplo, hay 75 diputados, al menos 75 diputados de oposición en la Asamblea. Las expectativas generadas son tan altas, por ejemplo, respecto a la creación de empleo, respecto a la inversión, respecto al crecimiento económico. Eso es difícil de cumplirlo simultáneamente y de entrada. Toma tiempo, hay un rezago en el efecto de la política económica. Y eso puede desprestigiar al gobierno. Y por eso hay alguien que está hablando de la muerte cruzada. Claro. Y eso puede ser muy perjudicial. Sabe cómo le deja. Porque sabe cómo le deja, es decir, le deja la economía patas arriba. Entonces, nadie puede hacerse cargo de una economía patas arriba y proveer las soluciones de la noche a la mañana. Sin embargo, la gente le va a estar reclamando. Ese es el punto en el que tiene que trabajar el equipo de crisis. Este macroajuste, que se quiera o no, tiene que producirse, debe ser paulatino, inteligente, negociado. Y ahí hay condiciones en Guillermo Lasso, porque es un hombre que conversa, no sé, salvo que cambie, como que ya es presidente del Banco de Guayaquil. No. Él tiene que ubicarse como presidente de la República del Ecuador, complicadísima, y peor con una economía en desbarajuste. Entonces, aquí viene su gentil concurrencia de elementos que puedan al señor candidato o a los dos candidatos ilustrarlos para que vean que lo que van a recibir es algo desastroso y que no le disimulen al antecesor, pues, porque ahí estamos fritos, no solamente porque hace falta denuncia, sino porque tienen ellos que arrancar de una posición que no les culpe la gente, sino que ellos emitan una semblanza de cómo reciben el país o algo por el estilo. El manejo político me parece muy importante, doctor de la Torre. Sin duda, mis colegas han hecho intervenciones magníficas al respecto. Yo solo añadiría un punto sobre el tema de la dificultad de encontrar los consensos. Este es un problema que los economistas conocemos como problemas de acción colectiva. Los problemas de acción colectiva son fascinantes porque incluso cuando la gente sabe lo que le conviene, supongamos que incluso, contrariamente a lo que decía Marco, la mayoría de la población entendiese la naturaleza del problema en el que estamos sumidos, incluso si entendiésemos y supiéramos lo que nos conviene, no necesariamente vamos a actuar de manera coordinada, porque se produce el fenómeno que la gente dice que mi vecino haga el esfuerzo. Yo más bien quiero seguir teniendo la misma situación económica que tenía antes. Entonces nos vamos la tendencia va a ser a echarse la pelota el uno al otro, a pelearse por el trozo de la torta que creo que a mí me corresponde y dejar que la torta se achique para el otro. Todos estos problemas de acción colectiva requieren de liderazgo político y de pedagogía política. Entonces a mí me parece que el nuevo gobierno va a tener que dedicar un buen número de días al comienzo explicando con mucho detalle la naturaleza de los problemas económicos que nos deja este gobierno. Y eso va a requerir paciencia y va a requerir incluso técnicas audiovisuales, datos. Los economistas vamos a tener que apoyar el hombro con los diagnósticos, con la data, porque el país necesita entender que los problemas que el nuevo gobierno heredará no fueron causados por el nuevo gobierno y por tanto y son de tan gravedad que no se pueden solventar y curar en 2 días. Esa es una tarea de liderazgo político muy complicada. Y de entrada, además, como bien decía Jaime y Marco, de entrada, además, el gobierno va a tener unas restricciones ya no solo políticas, sino económicas de gran magnitud. Por ejemplo, una de las herencias que nos deja el gobierno actual es una altísima prima de riesgo país que el Ecuador paga. El Ecuador paga 7, 8 puntos por encima de lo que paga Chile cuando se endeuda. El Ecuador paga tasas de interés sobre sus bonos internacionales que son parecidas a las que aquí en Estados Unidos se conocen como los bonos basura. Así es. Porque el desprestigio es tan grande.
del modo como el país ha manejado su macroeconomía, que a nosotros nos ven como un país de alto riesgo, y eso encarece muchísimo el financiamiento. Pero financiamiento vamos a necesitar, Claro. porque si vamos a hacer el ajuste de manera gradual, la única manera de hacer las cosas de manera gradual es si conseguimos un financiamiento que nos permite esa gradualidad. Entonces, el punto aquí que habrá que explicar es que si vamos a seguir endeudándonos para poder hacer el ajuste fiscal de manera gradual, lo hacemos para corregir, porque el endeudamiento que se ha incurrido en los últimos años ha sido para postergar, para tapar, pero no para corregir los desequilibrios. Entonces vamos a tener que, lamentablemente vamos a tener que seguir endeudándonos, pero esta vez tenemos que hacerlo con miras a ir corrigiendo estos desequilibrios y restaurando las condiciones para el crecimiento. Entonces, el mismo hecho de enfrentar al mismo tiempo el problema de competitividad presentará nuevos desafíos, porque como no podemos devaluar, porque estamos dolarizados y tenemos que mantenernos dolarizados, nos toca encontrar otras maneras de restaurar la competitividad de la producción del país en los mercados internacionales. Y como España vamos a tener que encontrar esas maneras en cosas que políticamente son muy difíciles. España tuvo que hacer una gran reforma laboral para que haya más movilidad de trabajadores y pueda recomponerse la actividad económica, y durante un periodo la situación fue complicada. Ahora España está de regreso, empieza a crecer, hizo el ajuste bien, pero fue muy penoso. El Ecuador va a tener que encontrar maneras de restaurar la competitividad externa sin la capacidad de devaluar. Y eso no va a ser políticamente fácil, y explicar esto va a ser aún más difícil. Seguro. El ajuste, el macroajuste, que yo ignorantonamente lo llamo macroajuste porque va a envolver a todos los sectores, va a producir una indudable recesión de la economía. Y entonces vamos a requerir de un aval internacional para todo tipo de ayuda financiera y volver a los organismos de desarrollo casi que inmediatamente. ¿Cómo se arreglaría este chuchaqui de falta de recursos y ya imponiéndonos con sensatez a los grupos empresariales, a los círculos políticos y a la comprensión de la clase media, que resultaría ser la que más se moleste con los cambios de ajuste que se van a establecer? Entonces yo digo, después de eso hay una movilidad laboral de comienzo bastante mala, pero eso va a componerse con el tiempo. Ojalá nos pueda dar usted una performance de cómo ocurriría, digamos, este plan de saneamiento, esta receta y este modelo que buscarían establecer a toda costa, porque no da para más la economía ecuatoriana en el estado que está. A ver, mire, tal vez le puedo tratar de explicar de la siguiente manera. El objetivo de todo lo que hagamos, el objetivo final de todo lo que hagamos, es restablecer el crecimiento de la economía y del empleo. Todo debe estar orientado en ese objetivo, pero hacerlo de una manera que sea sustentable en el tiempo. Entonces, tenemos que hacer cosas para que de alguna manera, pese al ajuste inicial y el dolor inicial y el sacrificio inicial, se despierte la inversión privada lo más pronto posible. Ahora, ahí tenemos varios problemas. Problema número 1. Como el ajuste va a tener que ser gradual, se genera un ambiente en que los inversionistas tienden a esperar y ver qué pasa. Entonces no invierten porque dicen, bueno, voy a ver primero si les va bien con el ajuste fiscal, y si les va bien, ahí voy a animarme a invertir. Entonces necesitamos de alguna manera achicar esa brecha, y a pesar de que el ajuste es gradual, hacerlo de una manera suficientemente creíble para que los inversionistas quieran empezar a apostar en el país, incluso mientras el ajuste se esté implementando gradualmente. En ese contexto, a mí me parece que podría ser muy útil tener un programa con los organismos multilaterales de financiamiento, porque esa es una manera de darle una cierta certificación internacional, mediante la cual observadores externos imparciales, o presumiblemente imparciales,
están avalando un programa y por tanto le están dando confianza al inversionista de que este programa es un programa serio que sí se va a implementar porque tiene objetivos claros, tiene medidas claras, tiene un cronograma de acciones bastante claras. En el segundo, la segunda barrera que nos vamos a topar es que la inversión que necesitamos y la producción que necesitamos va a tener que orientarse a los mercados internacionales, porque mientras el fisco se está ajustando y está ajustando su gasto, el mercado doméstico va a estar bastante débil. Entonces, si los empresarios tratan de producir cosas para venderle al gobierno, el gobierno no va a poder comprarles. Pero por los últimos 15 años, los empresarios ecuatorianos se acostumbraron a producir cosas para venderlas en el mercado doméstico y para venderlas al gran cliente que fue el gobierno. Entonces vamos a necesitar que el empresariado ecuatoriano empiece a reorientar sus actividades productivas hacia la producción de bienes y servicios que puedan venderse en los mercados internacionales o que puedan competir con importaciones. Si, por ejemplo, aprendemos otra vez a hacer buenos zapatos, ya no necesitamos importarlos. El punto es que esas industrias que se transan en mercados internacionales son las que necesitan de la inversión. Y para ello se necesita mover recursos que ahora están en industrias orientadas al mercado doméstico, hay que moverles hacia industrias orientadas al mercado internacional. Y eso requiere que se mueva el capital y que se mueva el trabajo. Yo no veo cómo eso es posible de una manera eficiente desde el punto de vista social si no tenemos una reforma laboral. Esto es una palabra explosiva políticamente hablando, porque la gente piensa reforma laboral. Lo que hay que pensar es que sin una reforma laboral lo que vamos a tener es una terrible destrucción del empleo. Entonces necesitamos una reforma laboral que nos permita mantener lo más alto que podamos del empleo y permitir que el empleo se reubique en este tipo de actividades nuevas. Por ejemplo, ¿qué demandaría la reforma laboral? Primero vamos a tener que bajar los costos de despido. En el Ecuador los costos de despido son de los más altos de la región. Y entonces, como los costos de despido son altos, nadie quiere contratar. Porque como la situación económica está difícil, el empresario dice, yo no quiero traer otro trabajador a mi empresa porque si mi empresa no logra vender lo que yo quisiera vender, después me cuesta carísimo despedirle al empleado. Entonces, de alguna manera, el costo de despido que es alto tiene el objetivo de protegerle al trabajador, pero en el fondo lo desprotege, porque disuade la creación del empleo. Entonces, ahí tenemos una buena intención con malas consecuencias. Entonces vamos a necesitar que sea fácil, que sea más fácil que un trabajador se mueva de una empresa a otra y que sea más fácil que un empleador quiera emplear. Vamos a necesitar generar contratos laborales que eviten la precariedad del trabajo, eso es obvio, pero que permitan que también haya contratos a tiempo parcial para los estudiantes que están en la universidad o para las madres de familia que prefieren solo trabajar a tiempo parcial. Vamos a tener que tener la capacidad de que los trabajadores y los empleadores puedan sentarse a conversar en cada empresa y hacer, por ejemplo, un acuerdo de que este año nos vamos a ajustar el cinturón, vamos a trabajar un poco más de horas extras sin cobrarlas, pero el próximo año vamos a tener un bono, todos, si a la empresa le va bien. Vamos a necesitar que los empresarios estén dispuestos a tener menos ganancias. Ellos también van a tener que hacer un ajuste. Y además van a tener menos ganancias, pero van a tener que pagar todos los impuestos que tienen que pagar. Y eso es parte del ajuste. Porque para que ellos también sean parte del esfuerzo de la sociedad. Pero ellos han ganado más en la aplicación de este modelo correísta o de la revolución ciudadana, que ha sido aplicado casi como una franquicia en el resto de países vecinos, a excepción de Perú. Pero ellos han ganado más porque el modelo se centraba o se basaba en que ellos eran los proveedores del gasto corriente, del gasto productivo, del gasto del gobierno. Y entonces ellos no van a buscar que paguen los que no han ganado lo que ellos sí han obtenido como grandes utilidades y cambios tecnológicos y todo lo bueno que en algunas circunstancias nos ha pasado a las medianas, pequeñas y grandes empresas en el Ecuador.
Me explico, es importante que sepamos todos que de esto no son culpables los pobres, son culpables los gobernantes, los malos diseños, pero las personas de grandes empresas sí ganaron lo suficiente como para que ahora busquen contribuir, generando más bien políticas que busquen lo que no buscó el Correato, que es reservas. No tenemos nada de reservas. Y si Chile logró cambiar es porque el cobre se lo guardó. No el cobre, sino los resultados, los réditos, las ganancias por el cobre se guardó en cantidades impresionantemente grandes para nosotros, 15,000 millones de dólares. Aquí no se ha ahorrado ni $1. Más bien es una deuda que está ubicada en este momento, economista Flores. La oficial es 40,000 millones, pero la parte de la deuda que no contabilice el gobierno o no las registre en las estadísticas de deuda, al menos es 10,000 millones de dólares más, de manera que tenemos una deuda de 50,000 millones de dólares. Usted lo sabía, economista Augusto de la Torre. Sí, esos son los números con los que los economistas estamos trabajando. Ya entenderemos con detalle, una vez que el nuevo gobierno venga, empiece a administrar, vamos a entender con mayor detalle todos estos contratos de deuda que ahora no se publican. No estoy seguro qué nomás encontraremos, pero ciertamente ha habido una gran cantidad de deuda, como menciona Marco, que no está publicada, y que está ahí, incluyendo una deuda importante hacia los jubilados, porque el modo como el gobierno utilizó la caja del Seguro Social, en el fondo es un aumento de la deuda del gobierno hacia los jubilados, que algún rato nos va a volver a saltar. Entonces, y si le añadiésemos a los 50,000 millones que menciona Marco, la deuda implícita que el Estado tiene hacia los jubilados, los 50,000 millones se podrían convertir fácilmente en 100,000 millones. Porque yo no entiendo, no tengo un estudio a la mano del déficit actuarial del Seguro Social, pero me imagino que es muy grande. ¿Y cuál es la jugada del presidente Correa? Ahí mis colegas que contesten. ¿Cuál es la jugada del presidente Correa, Marco? Yo creo que la jugada sigue siendo la misma, el mantener la economía de ficción como... No, pero ¿cómo va a aparecer luego el presidente Correa? Es lo que quiero. Yo lo que creo que mire, si ganase el candidato Moreno, él no va a tener problemas, entre comillas, no va a tener problemas porque él ha dicho que las cosas están bien y que la economía está bien. Muy bien. Pero si gana el candidato Lasso, él se va a topar con una realidad de una economía, como yo he dado en llamar, una economía que está patas arriba. ¿Cuál es la jugada del gobierno? Mantener la economía de ficción para que la gente, sobre todo el gran público, llegue en determinado momento a decir, mejor estábamos con el gobierno de antes y Correa eventualmente regrese, pero esta vez 20 o 30 años. Por eso digo, él estará mirando todo esto desde la barrera. Y si es que no se le alerta a la población, porque yo no veo ninguna alerta a la población realmente, al gran público, de las cosas que están pasando. Y si no, y ese me parece un grave error. De los candidatos. Y más, de los en este caso de un solo candidato, el candidato Lasso, porque el otro candidato ha dicho que las cosas están bien. Entonces, me parece un grave error. Hay que pensar en transmitir a la ciudadanía cuál es la real situación y qué es lo que estamos mirando, lo que estamos hablando. Que no le eligen. No. Lo que estamos hablando los economistas. Él tiene que proponer soluciones como las está proponiendo, pero hay formas de difundir en la ciudadanía la situación real de la economía, para que el gobierno no se desprestigie, porque no todo se puede hacer al mismo tiempo. Permítame señalarle dos ejemplos. Vea, uno de los graves daños que se le hizo a la economía con las tales salvaguardas es que se afectó gravemente la competitividad. En mi concepto, la competitividad fundamentalmente está dañada por la excesiva regulación y está dañada por el excesivo número de impuestos y monto de los impuestos que se pagan. Entonces, muy bien, se hace una propuesta en el sentido, yo no creo tanto que la competitividad se daña por tener una economía dolarizada.
los escritos y los trabajos de Stephen Hanke, que dicho sea de paso, es el padre de la dolarización del Ecuador. Fue él el padre de la dolarización del Ecuador, considerado uno de los 25 economistas más influyentes del mundo. Se compite con calidad. El franco suizo probablemente se está apreciando todos los días y no tenemos salvaguardas ni las restricciones que pusieron aquí. Y sin embargo es una economía altamente competitiva, es decir, el Ecuador fue en la dirección contraria. Pero ¿qué es lo que lograron? Afectar gravemente la innovación, los componentes tecnológicos asimilados a la economía, y entonces se dedicaron a producir fundamentalmente para la economía local, sin ninguna posibilidad de que esa economía favorezca el crecimiento económico exportando y generando producción para el exterior, pero sí subieron los precios internos. Entonces tenemos una economía en contracción, tenemos una economía con graves problemas, en recesión, con bajo crecimiento económico, con abultadísima deuda pública, desprestigiada en el mundo nacional e internacional, y con un país extremadamente costoso. Pero esto que estamos hablando es lo que debe filtrarse al gran público, a la gran comunidad, para que la gran comunidad también entienda que no todo se puede lograr simultáneamente. Mi cálculo es que aproximadamente el gasto público debería reducirse entre 10 a 12 puntos del PIB. Pero usted no puede hacer un macroajuste porque termina desbarajustando y destruyendo la economía, o sea, agudizando la recesión. Hay que explicar esto a la gente. Si usted va a reducir el gasto público en 12% del PIB, no puede hacerlo de la noche a la mañana. Los impuestos, miren, hay una serie de impuestos basura que hay que eliminarlos de inmediato, pero hay unos 4 impuestos que son principales, que hay que enfocarse en cómo se va a resolver su eliminación o su reducción. El de la salvaguarda se supone que fenecen en el mes de junio por los acuerdos que se han establecido en el mes de junio. El IVA en el mismo mes de junio debe bajar del 14 al 12, de manera que eso ya está establecido. El impuesto a la salida de divisas, que es uno de los impuestos más perversos que hay en la economía ecuatoriana, le da al Ecuador, le dio en el último año aproximadamente unos 900 millones de dólares y en otras ocasiones le ha dado más. ¿Será prudente eliminarlo de una vez por todas, de un solo paraguaso? Habrá que introducir cierto gradualismo ahí. Pero no solamente eso, Gonzalo. Las expectativas generadas en el sector laboral en cuanto a la generación de empleo, reducción de desempleo y reducción y crecimiento del empleo adecuado. Hay que explicarle a la comunidad para no desprestigiar al gobierno de entrada, que le digan, usted no ha podido hacer, y tengamos a ciertas personas mirando los toros desde lejos diciendo conmigo estaban mejor. Yo creo que este es un punto crucial y por eso es que me he permitido, estando de acuerdo en lo que le hemos escuchado decir a Augusto, estando de acuerdo en estas expresiones y en estos conceptos, mirar un poco lo que pasa aquí en la economía del país. Hay mucha expectativa generada en la población. Así es. La gente cree que la inversión, por ejemplo, al ganar Lazo, la inversión ya viene al otro día, ya los empleos van a crecer como por arte de magia, el crecimiento económico va a mejorar. Esto toma tiempo. Es decir, hay que explicar. Habría un manto de esperanza. Pero por supuesto, y de buena esperanza además. Pero hay que explicarle a la gente. Esto es como que usted se va donde el médico aquejado de una, Dios no lo permita, de una dolencia fuerte. Usted no va a esperar al otro día estar saltando en Chuyapata y corriendo 20 kilómetros. Su curación probablemente va a tomar cierto tiempo. Eso es lo que se llama el lag, el rezago. Y entonces, eso tenemos que entender. Esto no es de soplar y hacer botellas, ¿no? Jaime, ya estamos terminando. El círculo vicioso, ¿cómo lo fusiona usted? A ver, Gonzalo, yo creo que esta es de las grandes crisis, surgen las grandes soluciones y las grandes si usted oportunidades. Tiene alguna consulta para Augusto de la Torre, le agradecería. Más que consulta, estando de acuerdo en lo que ha dicho Augusto, yo creo que lo que pasa en este momento en el Ecuador hay que verlo en la dimensión histórica de la crisis, ¿no? Los 70s el Ecuador tuvo un boom petrolero, luego tuvimos los 80s y 90s de tratar de arreglar los desajustes de los 70s y venimos en la crisis del 99. Luego hemos tenido desde el 2000 hasta el 2014 otro boom petrolero y luego otro declive. Entonces esta crisis, Gonzalo, esta crisis es la gran oportunidad del país de recomponer la economía y de sentar las bases para otra visión de desarrollo del Ecuador, de otra visión que se funde en mantener los equilibrios fiscales,
en manejar bien la economía, en atraer inversión extranjera, en exportar más al mundo, en venderle al mundo, en tener otra visión de toda la sociedad ecuatoriana de lo que es el desarrollo y de sepultar de una vez por todas las actitudes populistas que tanto daño hacen a los países. Esta es la oportunidad de encontrar los consensos políticos, sociales, económicos para arreglar los desajustes de una vez por todas y emprender en la senda que ya han emprendido otros países, Gonzalo. Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú ya no se discute que hay que manejar bien las cuentas públicas, la economía, que hay que ser más competitivo en los mercados. Algo similar pasa en Colombia, algo similar pasó en Chile, algo parecido pasó en España luego de caer Franco. Esa visión diferente del Ecuador, sentando las nuevas bases con el arreglo de los desequilibrios económicos, fiscales y de todo género que hay en el país, es la visión que en este momento el Ecuador tiene para, como oportunidad ante la crisis, implantarla y hacer un trabajo eficiente que coordine y armonice el arreglo de los temas fiscales, el crecimiento de la economía, el fomento de las exportaciones, el sentar las bases del desarrollo del país en la inversión privada y en sobre todas las cosas, Gonzalo, hacer conciencia de las grandes capas políticas, económicas y sociales, de que solo la competencia, solo la productividad, solo los fundamentos económicos pueden sacarle al país adelante, ¿no? Augusto de la Torre, Washington, tenga la bondad. Yo creo que Jaime lo ha puesto muy bien. Yo creo que una manera de inspirar a la acción colectiva es la de pintar un país moderno, nuevo, pujante, próspero, equitativo, en donde el trabajo, el esfuerzo, la solidaridad y la productividad sean, digamos, el corazón del modo como nosotros vivimos, como nosotros trabajamos, y el orgullo de ser ecuatorianos provenga de ahí. Girar hacia esa visión, hacia esa cultura económica, hacia esa nueva, no, es casi como un nuevo contrato social, es el gran desafío que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar. Y va a ser un desafío en donde hay que reconvertirle a la economía, y esa reconversión no es fácil, va a requerir de ciertos arreglos que en momentos van a ser traumáticos, pero ese debe ser el objetivo fundamental. O sea, a mí me gustaría vivir en un país que se parece más a Chile o que se parece más al Perú en el siguiente sentido, en el que cuando estemos otra vez con usted, licenciado, y con los colegas conversando, estemos conversando de temas grandes estructurales, que estemos pensando cómo mejorar la calidad de la educación terciaria, que estemos hablando de cómo hacemos que el país sea más innovador y que no tengamos que estar hablando de las angustias macroeconómicas. Eso es lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú. En Perú el tema macroeconómico ya se ha institucionalizado de tal forma que no se lo debate. El manejo sano de la macroeconomía es un punto aceptado por toda la sociedad. Entonces ahora en esos países se debaten temas estructurales, los que son realmente interesantes, el progreso social. Pero tienen un mejor electorado también, hay que anotar aquello, y con el dolor del alma hay que anotar aquello. Hay mejores electores en otros países. Yo creo que el cáncer del populismo penetró más fuertemente en nuestro país. Tenemos una historia de caudillismo y de populismo y no hemos logrado salir de eso. En eso nos parecemos un poco a Argentina. Argentina también ha vivido décadas y décadas de populismo, del cual, a pesar de la riqueza del capital humano y de la riqueza natural que tiene Argentina, no logra salir y está tratando de hacerlo ahora. El desafío nuestro es ese, es dejar esa adolescencia larga que hemos tenido de tendencias populistas y entender que lo que necesitamos es un país que se parezca más a los países asiáticos, en donde la gente ve el futuro con optimismo, pero trabaje con intensidad, en donde no hayan estas grandes polarizaciones ideológicas, sino que nos sintamos partes de un solo esfuerzo nacional. Entonces, caminar hacia allá es el gran desafío del nuevo gobierno y como bien dicen mis colegas, va a pasar por periodos muy complicados, simplemente explicando el problema que tenemos ahora, que no es creación del nuevo gobierno, sino herencia del actual. El Departamento de Justicia
de la Unión Americana ha dicho no al pedido, y mil perdones por molestarle con este elemento, es de gran importancia para nuestro país y para nuestros ciudadanos. Dice que le ha dicho no al pedido de un grupo de congresistas norteamericanos, quienes solicitaron el pasado 6 de enero la revelación de nombres de funcionarios ecuatorianos que podrían estar involucrados en la trama de corrupción de la empresa Odebrecht. La representante republicana de Miami, la señora Ileana Ross, ha informado que el Departamento de Justicia ha negado su solicitud, citando la política interna de no discutir la investigación en curso o nombrar públicamente conspiradores, según ha publicado el Miami Herald. Sin la divulgación de los nombres de los funcionarios ecuatorianos involucrados, los malhechores responsables no van a ser llevados ante la justicia bajo el régimen del presidente Correa. Esto ha dicho la señora Ross en un comunicado refiriéndose a la cercanía de las elecciones presidenciales que elegirá al sucesor del actual presidente ecuatoriano. ¿Cómo le parece a usted, solamente desde el lado de su ciudadanía también norteamericana y de su ciudadanía ecuatoriana, economista? Mire, licenciado, todos los sistemas de justicia del mundo tienen sus protocolos. Y desde lo que yo me acuerdo, siempre ha sido el caso de que el Departamento de Justicia norteamericano no divulgue en público todo lo que investiga. Pero no es que no entrega la información. Entonces yo estoy seguro que deben haber protocolos mediante los cuales los representantes oficiales del Ecuador, el procurador y los otros representantes del Estado puedan tener conversaciones con el Departamento de Justicia aquí, con el Departamento de Justicia en Brasil, y puedan en ese contexto tener acceso a información que ahora ellos no lo hacen público por razones de política. Pero la Secretaría de Justicia ya ha entregado al resto de naciones los nombres, ¿o no es así? ¿El protocolo es igual para todos? Yo me imagino que el protocolo es igual para todos. Con franqueza yo no conozco todos esos detalles, pero típicamente por razones incluso de procedimiento jurídico, estas cosas no se publican en la prensa, sino que se entregan dentro de protocolos especiales a otros abogados, a otros equipos legales de otros países, y deben haber muchas maneras de hacerlo. Si no, no entendería yo cómo, por ejemplo, Argentina y Colombia y Perú están empezando a tener acceso a esta información, tanto por sus contactos en Brasil como por sus contactos en Estados Unidos. Ajá. Entonces, me parece a mí que debe haber un espacio dentro del cual acceder a esa información es posible, dentro de los protocolos que cada país tiene. Me aproveché del vecindario y le pido mil disculpas, Augusto. Dije yo, tal vez conozca especialmente lo literal de las leyes norteamericanas, tanto tiempo que usted ha combinado vida con los norteamericanos. Muchísimas gracias, ha sido un honor tenerlo en los micrófonos libres de la cadena Democracia. Marco, y también se despide. Marco, por favor, y Jaime. Yo solamente quería añadir algo respecto del problema laboral en el Ecuador. Yo creo que hay que seguir los modelos de los países que han avanzado y que han mejorado sustancialmente y han crecido y van por la senda del progreso. Está bien fijar aquí una tasa de salario mínimo como se tiene en Estados Unidos, pero los acuerdos laborales hay que permitir que se den entre trabajadores y empleadores, porque justamente ese exceso de protección entre comillas, lo que ha hecho es aumentar los despidos y sobre todo reducir la contratación, como ya lo mencionó también Augusto. Pero hay un tema que él también mencionó y que a mí me parece que es crucial. Los países que quieren salir de las crisis hacen que los diferentes integrantes de la colectividad, los diferentes agentes económicos puedan conversar. Yo creo que Augusto tiene razón cuando él dice, este es un país donde la gente no puede conversar, porque los unos están contra los otros. Aquí hay que hacer una especie de pacto de la Moncloa,
¿no? Fíjese los acuerdos que se llegó también en Chile para poder conversar, para poder avanzar. Es hora de que el Ecuador se adentre en este tipo de cosas. Es hora de flexibilizar los temas laborales, pero no bajando los salarios, ni dejando de poner salarios mínimos, sino de que los trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo en términos de los horarios, en poder trabajar por horas, y flexibilizar este tipo de cosas. Es hora de reducir los impuestos, bajar el exceso de impuestos. Le voy a dar una cifra y con esto concluyo. Que la tomo del trabajo de Francisco Briones, del último que ha publicado en el blog, para que usted vea lo que ha pasado en términos de la inversión en el Ecuador, que no puede ser más desastroso lo que ha hecho el gobierno. Mire usted, en el periodo 2002 a 2006, es decir, antes de Correa, donde hubieron 3 presidentes, la inversión pública creció en 30% y la inversión privada en 148%. Pero luego, en el primer periodo de Correa, del 2007 al 2011, la inversión privada crece en el 51% y la pública en 341%. Los economistas conocemos una cosa que se llama el efecto de extracción o desplazamiento, que los americanos llaman el crowding out effect, que aquí lo que se ha producido es un desplazamiento, en definitiva, de actividades del sector privado hacia el sector público. Y luego, ¿qué ocurre en el periodo 2012 a 2016? La tragedia. Porque el crecimiento de la inversión pública es del 29% y la inversión privada el 3%. Fíjese usted cómo se ha afectado al sector privado. Lo grave es, conforme lo dice el propio INEC, que 9 de cada 10 plazas de trabajo que se generan en el Ecuador los genera el sector privado, no el sector público. Por eso tenemos un desempleo y un subempleo del 60% de la población económicamente activa. Por eso se han destruido más de 300,000 empleos entre el 2014 a diciembre del 2016. Por eso crece de manera tan significativa la estadística de desempleo en el Ecuador. El empleo inadecuado, o sea, el subempleo, solamente del 2015 al 2016 pasa del 48 al 54%. Es decir, son cifras récords de la economía. ¿Y cómo no va a ser así si justamente la inversión prácticamente se ha paralizado, si la confianza se ha destruido? Pero hay algo más grave todavía, o igual de grave. Se ha casi destruido la institucionalidad del Ecuador y se ha afectado gravemente el Estado de Derecho. No viene inversión si usted no reconstruye la institucionalidad y el Estado de Derecho. Y la inversión además tarda en llegar. Obviamente los inversionistas son gente que está muy alerta y quiere saber dónde va a poner su plata. Si no les reconstruimos al país también en la parte legal, por más que hagamos varias magias o el nuevo gobierno haga las magias posibles en economía, no vamos a llegar a puerto seguro. Pero elige 75 y en los 75 no van a seguir sus sabios consejos, economista. Bueno, ese es el problema de no poder conversar. Claro. Entonces hay que recurrir al pueblo. Hay que recurrir con las consultas Pero al el pueblo pueblo. nombra 75. Bueno, pero una vez que se sepa exactamente la situación de la economía, que se descubra realmente cuáles son los niveles de deuda, qué posibilidades existen de pagarla o no, porque este no es el caso del año 2008-2009 en que se declaró la cesación de pagos, simplemente porque el Ecuador no quiso pagar a pesar de que tenía la plata. Es que no hay la plata. Jaime, nos despedimos de gusto. Sí, el gran llamado y este programa, Gonzalo, y muchos de otros que usted ha hecho, contribuyen a que el país tenga conciencia de la realidad y son un buen mecanismo democrático para hacer conciencia en la ciudadanía de que el Ecuador necesita una nueva visión de desarrollo, una visión de progreso que se asiente en las libertades económicas, que se asiente en una real vigencia de la democracia, con los contrapesos institucionales inherentes a esa democracia, y que en ese entorno el Ecuador encuentre los acuerdos, los consensos, sentados en una mesa empleados, trabajadores de Estado y sectores sociales, para redefinir el futuro del país, un futuro de progreso, de libertad, en un marco de arreglo básico de los principales desequilibrios del país, ¿no? Hasta otro momento, Augusto. Muchas gracias por su atención. Ya. Ok. Bueno, muchas gracias porque debe estarnos viendo y escuchando en la capital norteamericana. Muchísimas gracias de nuevo.
Señoras y señores, Sebastián Mantilla y Enrique Herrería Bonet desde la ciudad de Guayaquil. Sebastián Mantilla en nuestros estudios. Vamos a hablar precisamente respecto de el tema lista de supuestos sobornos de Odebrecht. Mantenga nuestra sintonía.